Adelante. Gracias. Bueno, buenos días a todas y todas las personas que nos escuchan desde las distintas plataformas que se enlazan a esta actividad desde el Instituto de Investigaciones en Educación. Agradecemos la retransmisión del conversatorio a través de las redes sociales del INEINA en la Universidad Nacional y desde las redes sociales del PRIDENA de la Universidad de Costa Rica. Mi nombre es Mariana Torres, soy docente de la Cátedra de Psicopedagogía de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Estatal a Distancia y formo parte de este proyecto denominado Observatorio Temático Interuniversitario de Derechos de la Niñez y Adolescencia OVINA. Para quienes no conocen el OVINA, este es un proyecto del Instituto de Investigaciones en Educación creado en el 2020, que integra personas investigadoras y docentes de las 5 universidades públicas de Costa Rica. Entre estas instancias se encuentran la Cátedra de Psicopedagogía de la Universidad Estatal a Distancia, la Escuela de Ciencias Sociales del TEC, el Instituto de Estudios Interdisciplinarios de Niñez y Adolescencia INEINA de la Universidad Nacional y de la Universidad de Costa Rica. Lo integran la RINA, PRIDENA y ETNA. Además, recientemente también se unió la Cátedra de Pensamiento Crítico de la Universidad Técnica Nacional. El objetivo de Lovina como proyecto es observar e investigar la temática de niñez y adolescencia tanto en Costa Rica como en la región, integrar esfuerzos para entender las problemáticas que aquejan a las niñeces y adolescencias a nivel nacional y regional. Es por tal razón que Lovina busca ser una plataforma de encuentro, diálogo y reflexión en torno a las temáticas relacionadas con la niñez y la adolescencia. A nombre de todas las personas que conforman el OVINA, agradecemos profundamente a la máster Sandra Chávez, ponente del conversatorio del día de hoy. Y a continuación le doy la palabra al máster Eduardo Ortiz, quien nos va a estar acompañando con la moderación de este conversatorio. Muchas gracias, Mariana. Gracias a todos y a todos a todos y todas los que nos escuchan y también gracias a la persona expositora por su anuencia y disposición a participar en este conversatorio denominado Trata de Personas y Niñeces en Costa Rica, comprensión del contexto nacional y herramientas para la acción docente. Antes de iniciar, permítame presentarles a la persona expositora de este conversatorio, la máster Sandra Chávez Esquivel. Ella es docente e investigadora de la Universidad Estatal a Distancia, de la UNED, y también consultora internacional y especialista en las temáticas de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes. La máster Chávez Esquivel es licenciada en psicología y también tiene un máster en criminología con énfasis en seguridad ciudadana. Ha laborado como consultora en el Banco Interamericano de Desarrollo, en el BID, y como asesora parlamentaria en materia de violencia contra la mujer. De hecho, también participó en la redacción de la ley en contra de la violencia contra la mujer. Sin más preámbulos, le cedo la palabra a la máster Sandra Chávez Esquivel. Ella cuenta con 40 minutos para hacer su presentación y luego vamos a tener una ronda de diálogo, preguntas y conversación en torno a esta temática tan importante, tan urgente, no solamente para el país, sino a nivel internacional también. Muchísimas gracias nuevamente, máster Sandra. Don Eduardo y doña Mariana y a todos los que están conectados el día de hoy. Es un placer para mí estar con ustedes hablando un poquito del tema de trata. Aparte de lo que mencionó don Eduardo, he trabajado muchísimos años con el tema de la coordinación en materia de trata de personas aquí a nivel nacional, prácticamente desde que se forma este grupo que empieza a ver la temática de forma más especializada y estoy hace como 3 años fuera de migración, que es donde se coordina y pues actualmente estoy con el tema igual, ¿verdad? Sigo con el tema aunque de clases y demás. Así es que vamos a hablar esta mañana, si gusta me pasan la presentación. Vamos a hablar esta mañana un poquito de la temática de trata de personas, haciendo un énfasis especial en materia de niñez y adolescencia.
El objetivo de hoy es fortalecer ese conocimiento que tenemos, ¿verdad? Sobre la comprensión del abordaje de la trata de personas, analizar un poco el contexto nacional y el impacto que tiene en niños, niñas y adolescentes, identificar señales de alerta y factores de riesgo en este ámbito, ¿verdad? Educativo, y promover herramientas prácticas desde un enfoque de derechos humanos. Ese es como el objetivo que tenemos en estos 40 minutos. Eh, Adelante, por favor. Y a partir de ahí, ¿verdad? Vamos yo voy a tratar de ser un poco general en el tema porque hay muchísimo de qué conversar esta mañana y para que vayan anotando preguntas, si queda algún vacío por el poco tiempo, pues la idea es poder enviar los documentos que requieran y contestar las preguntas que tengan. Así es que vamos a empezar a ver un poquito de qué es la trata de personas, ¿verdad? Yo me imagino que todos ustedes tienen los conceptos básicos de qué es la trata de personas y vemos que implica captar, trasladar y explotar a personas mediante el engaño, amenazas o abusos de poder. Aquí podemos ver que cuando hablamos de trata hay medios, hay fines, ¿verdad? En muchos países ya los fines se han quitado, ¿verdad? Y en personas menores de edad ya los fines, incluso en Costa Rica, no tienen relevancia, ¿verdad? Es trata y se ve como trata. Además, es considerada una grave violación de los derechos humanos, es una forma moderna, por así decirlo, de esclavitud, y puede ocurrir la trata externa, que es fuera del país, estamos hablando de un nacional que es explotado fuera del país o de un nacional que es explotado dentro del país, ¿verdad? Y también de cualquier persona extranjera que sea reclutada, captada por redes de trata para hacer explotada dentro del país. Las víctimas puede ser cualquier persona, aquí no hay edad, no hay género, no hay nada. Es importante, yo siempre lo digo de forma muy tal vez muy grosera, pero las personas tienen precios enteras o en pedacitos, ¿verdad? Cuando estamos hablando de trata de personas. Adelante, por favor. Los antecedentes de la trata tienen muchísimos años, ¿verdad? O sea, la esclavitud ha sido parte de la historia de la humanidad eh, y de forma lícita, ¿verdad? Fue hasta que vino la regulación que se empieza a ver de forma diferente lo que es la trata de personas y se empieza antes se llamaba trata de blancas, porque, ¿verdad? Se llamaba así porque se empezó a ver un trasiego de personas en las fronteras europeas y eran de mujeres blancas y niños y niñas, ¿verdad? Entonces ya esto no era parte de lo que normalmente se empieza a ver como esclavitud. Eso se sale, ¿verdad? De la situación que estaba normalizada y es a partir de 1904 cuando se empiezan a legislar a nivel internacional sobre el delito de trata de personas, que es pues, la forma correcta de hablarlo porque cualquier persona puede ser víctima de trata de personas. Así es que los antecedentes son muy amplios hasta desde 1904 que se empieza a legislar a nivel internacional hasta el 2002 que entra pues ya el último, digamos, la Convención de Palermo, que es llamada así porque se da en Palermo, Italia, la Convención contra la Trata de Personas, ¿verdad? Especialmente mujeres y niños de Naciones Unidas. Y que es adoptada por 150 y resto de países que empezamos a normalizar el término y a legislar a nivel nacional los países con una mirada diferente al delito de la trata de personas, ¿verdad? Y viendo la amplitud que tenía y las diferentes formas de explotación. Adelante, por favor. Aquí es importante entender la diferencia entre trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, porque parece mentira y desde hace tantos años que ya se habla del tema, muchas veces se sigue confundiendo el término.
muy importante ver que la trata de personas es un delito tipificado en nuestro Código Penal en el artículo 172, mientras que el tráfico ilícito de migrantes en Costa Rica está penalizado en la Ley General de Migración y Extranjería, ¿verdad? En el artículo 242, ahí está tipificado el delito del tráfico ilícito de migrantes y las diferencias son bastantes. La trata de personas, adelante, continuemos un momento, por favor. La diferencia creo que es notoria. La transnacionalidad es una de las diferencias importantes, ¿verdad? Eh, la trata de personas puede ser transnacional o interna o nacional. Y en el tráfico siempre hay transnacionalidad, siempre implica el cruce de una frontera, un acuerdo entre las partes, el trato termina cuando se cumple el objetivo de llegar al país por el cual se pagó, ¿verdad? Y la trata de personas, ahí no hay acuerdo, no hay consentimiento de la persona, no hay ningún tipo de acuerdo. Generalmente, en tema de trata hay un engaño importante. El bien jurídico protegido, el delito de trata de personas es un delito contra la integridad, contra la vida, contra la libertad en toda su expresión, ¿verdad? Y además, muchas veces, no siempre, ya la trata no es un delito que usted se encuentra a una persona con un grillete y amarrada, sino es un delito que ya incluso la parte coercitiva es muy fuerte y puede simplemente la persona pues estar amenazada, ¿verdad? De diferentes formas. Y en el tráfico ilícito de migrantes es un delito contra el Estado, es un delito que atenta contra la soberanía del Estado y contra las leyes migratorias. Entonces, pues la diferencia es bastante y aunque parezca, a mí me parece obvia tal vez porque el tema tengo mucho tiempo de verlo, pero sí es importante pues hacer esa pequeña aclaración. Adelante, por favor. Las principales modalidades de la trata de personas, vamos a hablar de explotación sexual, laboral, mendicidad forzada, criminalidad forzada, matrimonios forzados, explotación mediante plataformas o redes, ¿verdad? Y también la adopción irregular. Cada país, a partir del protocolo de Palermo, ha ido legislando conforme pues a, a, su, a, su, a sus códigos, ¿verdad? A su normativa, para lo que ellos están bien. Entonces, más adelante vamos a ver cómo está tipificado en Costa Rica. Adelante, por favor. A nivel mundial, ¿verdad? Naciones Unidas contra la Droga y el Delito hace un informe cada 2 años. Este es del 2024, este año tiene que salir el del 2026. Y pues hace un informe parecido, no igual al que hace el Departamento de Estado, que también el Departamento de Estados Unidos pide un informe, que pide el Departamento de Estados Unidos es un informe anual que solicita, es no vinculante, pero el país pues siempre lo da. Tiene que ver con fondos y con cooperación internacional. Este de Naciones Unidas es un poco más dirigido a la parte penal, ¿verdad? No tanto al tema de lo que está haciendo el país en todo su recorrido, sino es más dirigido a la parte pues más punitiva, más del lado penal. Este informe muestra que el 38% de las víctimas detectadas son niños, niñas y adolescentes. Eso es muy importante. En Costa Rica no son la mayoría las personas menores de edad, pero en países como Guatemala, como Honduras, por ejemplo, como México, la mayor parte de las víctimas son personas menores de edad. Las mujeres y las niñas continúan siendo las principales víctimas de explotación sexual. El trabajo forzoso ha aumentado a nivel global y la trata de personas es una de las actividades criminales más lucrativas. Está en amarillo no porque se me haya pasado, sino porque a mí no me gusta decir esto porque, de verdad, es chocante, pero así es. Así es, sigue siendo, digamos, una de las actividades ilícitas
pues, que con yo digo, 1 kilo de droga se vende una vez y a una persona, tanto para la explotación sexual como laboral, se vende muchísimas veces, ¿verdad? Ahí es un factor muy importante tener eso en cuenta. Y siguen habiendo factores, eh, digamos que son tierra fértil para la trata de personas, para las personas que reclutan, que venden a las personas y que las explotan. Factores como la pobreza, la violencia en toda su magnitud, la migración, aumenta la vulnerabilidad. Y aquí hago una referencia, un vínculo con lo que vimos porque a veces se confunde la trata y el tráfico ilícito de migrantes, ¿verdad? Y es que muchas veces los fenómenos migratorios son caldo de cultivo para la trata. Las personas vienen en condición de mucha vulnerabilidad, las personas, las familias, ¿verdad? Las personas menores de edad que viajan en estos grupos son sumamente vulnerables, no solamente cuando llegan al país de destino, sino en todo el recorrido. Entonces, es normal que en ese recorrido que hacen las personas que migran y que hacen uso del tráfico ilícito de migrantes, haya también situaciones de trata de personas, porque la vulnerabilidad es muchísimo más grande. Adelante, por favor. Estas son algunas de las cifras que da el informe, ¿verdad? Eh, de Naciones Unidas y aquí habla que las víctimas femeninas tienen 3 veces más probabilidad de sufrir formas violentas. Las víctimas infantiles, el 1.7% es más, o sea, es mayor que el de los adultos y las niñas, mujeres, pues siguen siendo digamos que una población muy importante, ¿verdad? Adelante, por favor. Y evidentemente la forma de violencia que se da, pues es muchísimo mayor. En Costa Rica, la situación de trata de personas es una situación real, es un país de origen, de tránsito, de destino, de trata de personas, ¿verdad? Se empieza a documentar este tipo de delito a partir del 2010, cuando llega un barco pesquero a Punta Arenas y pues ahí se detectan 60 personas víctimas del delito de trata y es donde el país dice, bueno, esto es real, ¿verdad? Sí está sucediendo. Esto fue en el 2010, ya en el 2005 se crea la Coalición Nacional contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Países. El tráfico ilícito de personas en Costa Rica es el único país que en esta coalición donde convergen 22 instituciones, ven los 2 delitos, la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, haciendo pues referencia y obedeciendo el mandato de la Convención de Palermo. Y es a partir del 2010 que se empieza a contabilizar y que esta coalición se forma, pero empieza a trabajar como desde el 2009 ya, digamos, a generar legislación y pues a armar la coordinación país para abordar estos casos. Y con este caso emblemático que les menciono del barco de personas que estaban en situación de explotación. Han habido desde la fecha 611 casos acumulados, ¿verdad? Este año ya hay 30 casos detectados. De esos 611, 368 víctimas son adultas y 229 son personas menores de edad, ¿verdad? Es bastante la cifra de personas menores de edad afectadas y las modalidades más frecuentes son explotación sexual y laboral. Aquí es importante mencionar que no solamente esa explotación de personas menores de edad se da a nivel, pues, de que los explotan muchas veces otra persona. Lo más triste es que estas personas de edad afectadas generalmente son afectadas por personas cercanas, por su propia familia. Y eso pues es bastante lamentable, ¿verdad? Adelante.
Es importante mencionar que la legislación costarricense en el artículo 172 del Código Penal se establece el delito de trata de personas. Aquí fue con una reforma en el 2018 que se da este artículo y, y es un artículo muy largo, muy complejo, que me voy a permitir leerlo para que ustedes entiendan lo que comprende el delito de trata de personas a nivel nacional y dice, será sancionado como en pena de prisión de 6 a 10 años quien mediante el uso de las tecnologías o cualquier otro medio recurriendo a la amenaza, al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o a una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, promueva, facilite, favorezca, ejecute la captación, el traslado, el transporte, el alojamiento, el ocultamiento, la retención, la entrega o la recepción de una o más personas dentro o fuera del país para someterlas a trabajos o servicios forzados y otras formas de explotación laboral, servidumbre, esclavitud, prácticas análogas a la esclavitud, matrimonio servil, matrimonio forzado o la adopción irregular, mendicidad forzada, el embarazo forzado, el aborto forzado y la ejecución de cualquier otra forma de explotación sexual. Esto que leí de último son todas las formas de trata que la ley costarricense establece. Adelante. Aquí vienen los agravantes. La pena será de 8 a 16 años y media además, alguna de las siguientes circunstancias. La víctima sea menor de 18 años, la persona adulta o mayor con discapacidad, el autor sea cónyuge, conviviente o pariente de la víctima hasta tercer grado de consanguinidad, el autor se prevalezca de su relación de autoridad o de confianza, ¿verdad? Medio o no relación de parentesco, el autor se aproveche del ejercicio de su profesión, la víctima sufra grave daño en la salud, la muerte o deceso por suicidio como consecuencia de la acción de la trata de personas, o el hecho punible haya sido cometido por un grupo delictivo integrado por 2 o más miembros. Adelante, por favor. Aquí me faltó, en ese me faltó 2 parrafitos. Uno que dice que cuando las personas menores de edad, cuando son personas menores de edad, no hace falta recurrir a ninguno de los medios mencionados arriba. Así es que las personas entran directamente y también el tema de la extracción de órganos. Me faltó, no sé por qué ayer que estaba montando la presentación, no integré esos 2 párrafos. Y eso es sumamente importante en materia de niñez y adolescencia, porque esto pues nos deja ver y nos deja pensar, ¿verdad? Cómo está el delito de trata de personas vinculado a otros delitos que son muy similares o que la línea es muy delgada, ¿verdad? Hablamos del proxenetismo, hablamos, bueno, esto con personas adultas, pero hablamos de delitos que tienen que ver con corrupción de menores, ¿verdad? Y otros delitos muy asociados. Entonces, es un delito que está, pues, muy claro de esta forma en que se generó y yo siempre he creído que vale mucho la pena revisar otros delitos conexos, ¿verdad? A este 172 de la ley del Código Penal. La ley 9095 es la ley contra la trata de personas y la creación de la CONAT. La CONAT es la Coalición Nacional contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes. Aquí es importante ver que ya a partir del 2012 se tiene una legislación especializada en materia de trata de personas. Tiene 12 capítulos la ley y son capítulos muy bien explicados que vale la pena, pues, si están interesados en esa revisión porque se protege mucho a la persona menor de edad, tiene un fondo que financia el abordaje integral del delito de trata de personas y el de tráfico ilícito de migrantes. Adelante, por favor. Y esta ley pues se realiza en lo que es la estructura de la CONAT
La CONAP se crea con decreto en el 2005, pero ya toma rango de ley a partir del 2012 que se aprueba la ley. Tiene una estructura muy básica, la coalición en pleno, comisiones técnicas permanentes, ¿verdad? Que tiene que ver con atención a víctimas, prevención, procuración de justicia, información, análisis y gestión de proyectos. Y pues está coordinada con una secretaría técnica que está coordinada desde una gestión de trata y tráfico que está en migración y extranjería. Adelante, por favor. Importantísimo es que aunque ya este equipo de respuesta inmediata, que se llama, pues por sus siglas, el ERI, ya estaba desde el 2009 creado, toma rango de ley y se fortalece, ¿verdad? Creo que este equipo está integrado por 9 instituciones, que ustedes las tienen ahí. Y aquí cuando hablamos de ACNUR, de OIM y de OIT, son entes técnicos que pueden pues llamarse para asesoría y demás. Pero actualmente el equipo de respuesta inmediata sesiona las 9 instituciones, ¿verdad? Y pues ahí, y ha habido reformas también donde se han integrado otras instancias y pues, ¿qué hace el equipo de respuesta inmediata? Acredita la condición de víctima de trata de personas, ejecuta acciones de intervención inmediata requeridas para garantizar la atención integral, ¿verdad? La protección, la seguridad, coordina el acceso inmediato y sin restricción a los procesos de identificación, de documentación de personas cuando son personas extranjeras y coordina medidas de protección migratorias también para las víctimas. Este equipo es un equipo yo creo que es un equipo de élite porque están las personas que ven el tema de las instancias más importantes. Entonces, ahí está la Fiscalía, el PAN, Inmigración, la Caja, ¿verdad? Cuando hablamos de personas menores de edad y Ministerio de Seguridad, OIJ, entonces se toman todas las acciones inmediatas para proteger y ir restableciendo poco a poco esos derechos de las personas víctimas de trata. Adelante, por favor. Cuando hablamos de factores de riesgo en materia de trata, son muchísimos. Sin embargo, acá voy a agregar algunos y más adelante podemos, pues yo creo que profundizar un poquito. La violencia intrafamiliar es un factor sumamente importante para las personas menores de edad. La pobreza, la exclusión social, la migración y el desempleo, el uso de redes sociales sin supervisión y de forma no correcta, la falta también las necesidades económicas y emocionales, las falsas promesas de trabajo, o la ayuda en esas relaciones afectivas, ¿verdad? Son sumamente importantes y son factores de riesgo, son tierra fértil para la trata de personas. Adelante, por favor. Y aquí tocar tal vez un poco qué debemos o qué se puede hacer desde la docencia, ¿verdad? Yo creo que la parte, el rol que se tiene dentro de las universidades, de los colegios, de las escuelas, ¿verdad? Es fundamental, porque el centro educativo se convierte, cuando hablamos de personas menores de edad, en un espacio protector. Ahí hay alguien observando que no es parte de la familia, que no es parte del grupo de la persona, lo que está, ¿verdad? La conducta y algunas otras características que puede estar presentando la persona menor de edad. El docente detecta factores de riesgo y señales tal vez tempranas si está pues capacitado, si tiene ese ojo ya con unos lentes que le han capacitado para que vea algunas señales que pueden ser de trata de personas, de explotación sexual, etcétera, ¿verdad?
escucha, orienta y puede generar confianza, eso es fundamental, ¿verdad? Si la persona menor de edad en su núcleo familiar está expuesta a alguna situación de explotación, eh, necesita un apoyo, necesita quien lo escuche y en quien confiar. No es algo sencillo porque si de alguna forma su padre, su madre, sus hermanos no están fungiendo como protectores, ¿verdad? Pues es difícil que ellos se abran y confíen en alguien más, ¿verdad? Pero la prevención aquí incluye fortalecer habilidades para la vida y los derechos humanos en los grupos, ¿verdad? Que se tengan en el aula. La coordinación interinstitucional permite también activar rutas de protección. Algo que vamos a ver más adelante es eso, esas rutas que hay de protección para que se puedan activar los mecanismos y poder darle una atención integral a la persona que lo necesite. Adelante, por favor. Aquí, como estrategias de prevención, ¿verdad? Tener muy informado a los estudiantes sobre los derechos humanos, fortalecer el tema de autoestima, de pensamiento crítico, trabajar la seguridad digital, la prevención en redes sociales es fundamental, crear espacios seguros de diálogo, promover denuncias y búsqueda de ayuda, incorporar actividades preventivas en proyectos educativos, ¿verdad? Yo eso lo veo sumamente importante. No solamente es pues que los estudiantes incorporen el conocimiento académico, sino también esas herramientas y es fortalecer todo lo que ellos necesitan para poder también tener una convivencia en la sociedad y estar libres de cualquier tipo de situación de explotación. Así es que dentro de lo que se puede hacer es siempre apuntar a temas tan importantes como estas estrategias que si las personas menores de edad tienen ese conocimiento, se les ha dicho, puede contar, puede hablar, este es un espacio seguro, pues es más fácil que tengamos denuncias, que haya una manifestación del abuso que están sufriendo. Adelante, por favor. Esto es un poquito más profundo los indicadores, ¿verdad? Ya más, hay un caso terrible, terrible, que sucedió hace muchos años en Limón, en un lugar de Limón, donde habían plantaciones de banano, y era que una madre explotaba a su niña de 8 años, y antes de llegar a la escuela, esta niña ya había sido abusada. La madre la vendía a los trabajadores de las plantaciones, y cuando esta niña llegaba a la escuela ya esta niña había sido abusada. Entonces, de repente esta persona va a dar algunos indicadores, ¿verdad? Y vamos a observar cosas. Y fue en la escuela donde se da cuenta la maestra de que algo pasa, y esta niña pues es protegida y con un recurso familiar y pues se saca de esa situación de explotación. Ausencia frecuente o abandonos escolares repentinos, cambios bruscos de conducta, miedo, ansiedad constante, aislamiento social, dificultad para comunicarse, cansancio extremo, sueño constante o señales de descuido, presencia de lesiones, golpes o signos de violencia, relaciones con adultos desconocidos o controladores, uso excesivo y secreto de redes sociales o mensajería, regalos, dinero, dispositivos sin explicación clara, expresiones de miedo hacia ciertas personas o lugares, conductas sexualizadas inapropiadas para la edad, ¿verdad? Eso es muy importante, relatos inconsistentes sobre pues actividades pues el tema de la urgencia de dinero, ¿verdad? O dependencia económica que se pueda sospechar pues que estas personas tienen, ¿verdad? La adolescencia es una edad pues llena de cambios físicos, psicológicos, sociales para las personas, y pues aquí
una de las modalidades que se encontró en Costa Rica de cómo captan a las personas es en los colegios, ¿verdad? Y son los mismos estudiantes que han sido abusados, que muchas veces reclutan entre ellos mismos. Entonces hay evidentemente una red, un adulto o adultos fuera de la institución, pues que son los que manejan las técnicas de esa captación, ¿verdad? Y son chicas y chicos que pueden, que van al colegio, que salen del colegio, que llegan a la casa y que uno dice, pero ¿por qué no dicen? ¿Por qué no hablan? Porque ya tienen fotos, porque están comprometidos, los amenazan y pues eso hace muy, muy complejo que los, ¿me escuchan? Sí, solo fue como una interrupción del internet momentánea. Ok. ¿Dónde quedé, don Eduardo? ¿Dónde? Justamente en los indicadores estábamos. Ok, Ajá. ya los abordé, ¿verdad? ¿Me escucharon? Quizá los últimos. Ok, Sí. ok, bueno, estos son los indicadores, ¿verdad? De los posibles, de lo que puede presentar una persona cuando, y hay otro, hay más, ¿verdad? Ya aquí se puede profundizar en esos indicadores y cómo llegar a detectarlos para poder ayudar en estos casos, ¿verdad? Si es posible cambiarme la presentación. Eh, Es importante tener en cuenta esas señales de aislamiento no necesariamente confirman el caso de trata. La observación constante y el seguimiento son fundamentales. El objetivo no es investigar, sino proteger y referir adecuadamente. Se debe evitar la revictimización de la persona menor de edad. Toda sospecha razonable puede y debe comunicarse mediante los canales institucionales. Aquí, ¿qué es lo que les estoy diciendo aquí? Que no necesitamos hacer la investigación, no necesitamos tener la certeza, no necesitamos preguntarle una y otra vez a la persona menor de edad. Eh, no necesitamos, y hay preguntas que esto es como para otro momento, pero hay preguntas que no se deben ni siquiera de hacer cuando uno tiene una leve sospecha. O sea, solo la leve sospecha, solo la situación, ya podemos referir el caso, ¿verdad? A los canales pues, que se refieren. Adelante, por favor. ¿Qué hacer ante una sospecha? Esto es muy importante. Escuchar sin juzgar ni presionar. Esto va a evitar que se revictimice. No se confronta a los agresores si se sospecha que ya se tienen visto las personas que están explotando a la persona menor de edad fuera del colegio o en algún entorno. Por favor, puede ser peligroso, ¿verdad? No hay que exponer a la persona menor de edad ni exponernos nosotros como docentes. Registrar información relevante, ¿verdad? El objetivo, seguir los protocolos institucionales y realizar la referencia de la denuncia. Así de simple. Vamos a la siguiente, por favor. Hay una ruta de derivación y detención. No me voy a detener por el tiempo. La ruta la tienen, la van a subir en las plataformas para que ustedes la tengan y también es importante que ustedes aprendan cómo hacer la denuncia, que también se les va a subir. ¿Cuál es la ruta? La detección, la referencia institucional, ¿verdad? O denuncia, la coordinación con la FACTRA, que es la Fiscalía, ¿verdad? Contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, la Fiscalía Especializada,
el Patronato Nacional de la Infancia, el OIJ y pues las instituciones, generalmente las del equipo de respuesta inmediata, la atención y protección de la víctima, la investigación judicial y aplicar siempre el principio de no revictimización y atención centrada en la víctima, especialmente si es persona menor de edad. El país ha venido trabajando de forma muy responsable, considero yo, cuando hablamos de trata, en no revictimizar lo menos posible. Ya los procesos son revictimizantes, ya las instituciones muchas veces revictimizan sin querer, sin tener la intención, pero se ha trabajado desde hace varios años en que esa revictimización sea lo menos posible y que cuando hablamos de personas menores de edad, ojalá den el testimonio, lo que les pasó una vez, ¿verdad? Adelante, por favor. Esto es importante, esto está en la ruta, en la ruta, así es que no vamos pues a entrar en mucho detalle, sí hacer pues varias observaciones que cuando hablamos de personas menores de edad en una situación de trata, ¿verdad? Se deberá comunicar también al Patronato Nacional de la Infancia y la Fiscalía son los entes fundamentales en este proceso. Adelante, por favor. Aquí es importante también, pues, la responsabilidad que tenemos los adultos cuando tenemos a cargo personas menores de edad de alguna forma. El Código Procesal Penal establece la obligación de denunciar los delitos conocidos en las funciones. El Código de la Niñez y Adolescencia exige la denuncia cuando hay sospecha razonable de abuso, de maltrato. Esto está en el artículo 40 de este código. La ley 9095 también habla de la obligatoriedad de denunciar las sospechas de trata de personas. No es necesario, ¿verdad?, tener todas las pruebas para hacerlo. Incluso en muchos casos la denuncia, ¿verdad?, se hace y ya la fiscalía pues tomará las decisiones que tengan que tomar. Adelante, por favor. Y hay una boleta de noticia de crimen. Esto lo ha venido trabajando el gobierno con algunas agencias internacionales y pues esta que yo les estoy pasando es la actual, la que está aprobada. El año pasado tuvo unas modificaciones, así es que esos documentos que ustedes tienen son los más actuales que han sido aprobados y este es un instrumento para reportar los posibles casos. Aquí se recoge una serie de información necesaria, ¿verdad? Importantísima para la información, para la investigación. Recordemos que cuando tenemos un abordaje de una situación de trata, ese primer contacto, ya sea el docente, ya sea el policía, ya sea el vecino, quien tenga ese primer contacto es fundamental y hay cosas pues que hay que anotar desde el primer momento. Adelante, por favor. Estas son las instituciones que están de apoyo acá en esta hoja de la noticia de crimen. Aquí se los estoy mencionando, pero ustedes van a tener la hojita y pues la van a poder ver. Adelante, por favor. Los números de contacto no se los puse aquí porque todos vienen en la ruta que hay de derivación y detección. Y pues ahí tienen los teléfonos, los correos electrónicos de todo el personal, ¿verdad? Que se dedica pues a nivel institucional de atender las situaciones de trata y tráfico. Como reflexión final, yo diría que la trata de personas casi siempre ocurre de manera silenciosa. Ya no, como lo dije, ya no hay grilletes. Yo siempre he creído que la educación y la prevención son las mejores herramientas para proteger a nuestra niñez, a nuestros niños, niñas y adolescentes. El personal docente tiene un papel clave en la detección temprana de la trata de personas, de la explotación sexual comercial, de cualquier situación que estén pasando los muchachos, los niños, las niñas. Y que la protección de niños, niñas y adolescentes es una responsabilidad de todas las personas. Yo creo que eso es algo que
que es así, ¿verdad? No hay, cuando tenemos niños, niñas y adolescentes cerca, pues tenemos que procurarles y ser responsables con sus derechos y proporcionarle toda la protección posible. Adelante, por favor. Eso sería de mi parte. Hay muchísimas cosas de las que podemos seguir conversando, pero yo quedaría hasta acá, don Eduardo. Indicarles que todas las instituciones que vienen en la hoja de ruta, todas las instituciones que están en la hoja de noticia de crimen están muy vinculadas a la temática y tienen una convicción muy importante. O sea, cualquiera de estas instituciones van a responder de forma, mi experiencia me lo dice, de forma muy, muy responsable ante cualquier situación que se derive, cualquier capacitación que requieran también, se puede solicitar a las instancias pues, que están ahí trabajando día con día el delito de trata de personas. Así es que yo les agradezco la escucha atenta que he tenido y quedo atenta para cualquier consulta. Muchas gracias, don Eduardo. Muchas gracias, Sandra, por la presentación. Antes tal vez de darle paso a tal vez las preguntas que puedan haber en las redes sociales, tal vez también aquí, bueno, solamente tenemos a Elena Rojas, a Mariana. Me gustaría tal vez que nos hablara de los dos documentos que nos presentó antes de empezar su presentación. Son justamente este documento y para poder tener una idea general de estos documentos que igual se van a subir a las redes de Lovina del INIE. Sí, sí, la hoja de ruta, sí, esta es la boleta de noticia de crimen. Es una boleta que se ha trabajado a nivel de las instituciones, ¿verdad? De OIM con colaboración bueno, de las agencias de Naciones Unidas, ¿verdad? Que hubo un proyecto conjunto que se llevó a cabo durante los últimos 2, 3 años y se actualizaron algunos documentos que pues el país necesitaba actualizar. Y cuando hablamos del delito de trata, pues es un delito complejo, como ya lo vimos, ¿verdad? No es hablar de que hubo una violación, que hubo un robo, sino que el delito de trata implica muchos delitos, ¿verdad? Que están incluidos y pues no es sencillo hacer la denuncia. Entonces, se genera esta boleta para facilitar, ¿verdad? La referencia del delito. Entonces, bueno, hace énfasis en estos artículos súper importantes que yo les hablé, ¿verdad? De forma rápida, eh, sobre la necesidad, la obligatoriedad de denunciar, el deber de denunciar que tenemos. Y aquí viene una ficha que hay que llenar con el nombre de la instancia, la persona de contacto, el puesto de la persona, el teléfono, el correo, porque, don Eduardo, el delito de trata muchas veces, ese primer contacto vio cosas que para la investigación después es importante. Recordemos que el delito de trata es un delito que ocurre puertas adentro, no es un delito que no tiene testigos, por así decirlo. Ujú. Entonces, lo que recabe el primer contacto es fundamental. Y aquí vienen una información importante sobre las posibles víctimas y también sobre si se tuvo contacto con los victimarios, ¿verdad? Ajá. Entonces, es información muy sencilla. Les digo, no tiene que estar llena toda. Usted a Ujú. la fiscalía puede enviar con la información que tenga, porque esa información ya de por sí va a ser valiosa. Entonces, es una hoja muy sencilla donde la llenamos, facilita de no ponerme yo a sentarme a hacer un informe, ni por dónde empiezo, ni qué cuento, sino simplemente ya tengo una boleta que puedo llenar y que describe lo que está pasando, ¿verdad? Ujú. Eh, y la envío a los correos que ahí vienen, ¿verdad? Porque ahí tienen todos los correos. Eso con respecto a la boleta. Y luego el otro documento, Voy a proyectarlo ahorita. Aquí está. mm, la hoja de ruta Ujú. o
yo le digo hoja de ruta, pero es la hoja de detección, derivación, atención e investigación de los casos de trata. Esto es para que entendamos la complejidad que envuelve la coordinación del delito de trata de personas, ¿verdad? Es un delito donde se involucran muchas instancias y cuando hablamos de personas menores de edad, ¿verdad? Se vuelve más complejo y hay Ajá, mayores responsabilidades. Entonces, es la detección y todos los pasos que llegan, ¿verdad? Que lleva para realizar esa derivación. ¿Por qué es importante? Porque al final, bueno, estamos hablando de personas menores de edad donde PANI juega un papel central, pero si estamos hablando de personas adultas, donde no hay una instancia como el PANI, que está tal vez ahí, ¿verdad? Como tutor de las personas, pues se requiere la activación de medidas, si tiene que comer, si tiene que dormir. Cuando hablamos de personas menores de edad, sabemos que el patronato cubre una serie de necesidades básicas de la persona, pero cuando hablamos de una persona adulta que es extranjera, que no tiene pasaporte, que no tiene un centavo, que no tiene dónde dormir, qué comer, qué ponerse, entonces la activación de esas instituciones que componen el equipo de respuesta inmediata se requiere llevar al ERI para dar una acreditación y movilizar los recursos necesarios para atender a esa persona. Y abajo de esa hojita, de esa ruta, vienen los contactos, don Eduardo, que eso es muy, muy importante. ajá. Ahí está. Yo no los puse en mi presentación porque como los iban a tener ahí, esos son los contactos que son sumamente necesarios para cualquier situación, ¿verdad? Eso yo creo que es fundamental de que se tenga en cuenta. Eh, yo siempre he creído que, número uno, la Fiscalía Especializada, ¿verdad? Es como lo más importante para que se genere la denuncia. Una de las cosas que pues que tiene una de las realidades nacionales es la verdad, es un delito difícil de procesar, Ujú, ¿verdad? Hay pocos casos procesados. ujú. Hay mucha impunidad en el delito de trata de personas, ¿verdad? Entonces es un delito muy complejo de investigar y por eso entre más rápido llegue a la fiscalía, pues muchísimo mejor, ¿verdad? Entonces, esos son dos documentos que tiene la coalición, el equipo de respuesta inmediata, para que sean utilizados y a mí me parecen que son sumamente importantes de conocer, ¿verdad? Especialmente si uno tiene alguna vinculación con el medio docente. Y quizá son los menos denunciados, me imagino, Sandra, porque las personas tienen miedo también a denunciar y que sean también ellos víctimas de de este tipo, digamos, de delincuentes, ¿no? Sí, sí, Ujú, la delincuencia pues en el país es compleja, ¿verdad? ujú, Eh, eso es importante. El que yo denuncie, yo puedo ir a denunciar y la denuncia puede ser confidencial. Yo ujú. no digo que sea anónima porque yo llamo el término confidencial porque me pueden mantener la confidencia de lo que estoy diciendo, ¿verdad? Pero generalmente yo llamo y tengo que decir, mire, soy Sandra Chávez, llamo porque vi algo sospechoso y comunico, ¿verdad? Pero puedo pedir que esa denuncia sea confidencial, Ajá. ¿verdad? Que se proteja mi identidad para yo, pues, no tener ninguna situación. Y es muy importante también tener en cuenta que la Oficina de Atención a Víctimas y Protección del Delito protege también a la persona que denuncia, ¿verdad? También cualquier Ujú. situación que nosotros tengamos de riesgo, podemos recurrir a la oficina también de la Oficina de Atención a Víctimas que está en el Ministerio Público. Y esto es algo que también protege a la víctima y protege al denunciante en este caso, ¿verdad? Ujú. Para que eso pues lo tengamos ahí presente. Sí, lo vamos a subir entonces a las redes tanto del INIE como del OVINE y lo vamos a socializar también con el resto de proyectos relacionados con niñeces y adolescencias, en este caso específicamente. Creo que Mariana tiene una consulta también, Sandra. Gracias, gracias, Eduardo.
Muchas gracias, Sandra, por este valioso espacio de reflexión y de conocimiento. Tenemos una pregunta por aquí y es ¿cómo podemos fortalecer el trabajo articulado y conjunto entre familia, entre comunidad, entre centros educativos y, por qué no, sociedad civil, ¿verdad? Si estamos hablando de un problema tan complejo, ¿verdad? Creo que la parte de preventiva, el abordaje también merece realizarse desde una visión integral, pero entonces, ¿qué acciones desde tu experiencia podemos llevar a cabo para fortalecer este trabajo integral, este trabajo conjunto, ¿verdad? Desde las distintas instituciones que trabajan, que trabajamos con niñez y adolescencia. Bueno, es una pregunta muy bonita y la respuesta no es tan corta, pero voy a tratar hablo desde mi experiencia como docente, desde mi experiencia como he sido funcionaria pública y desde mi experiencia en procesos de capacitación, ¿verdad? La capacitación eh, nunca es suficiente, nunca. Y eso es muy importante. Los procesos de capacitación y sensibilización, porque no es solamente capacitar, es sensibilizar, especialmente la explotación sexual y el trabajo y la explotación laboral están sumamente normalizados en toda la región. Y en Costa Rica no es la excepción. Eh, el tema de que te dicen, ah, no, sí, no tienen no tienen mayoría de edad, pero se dedican a la prostitución y parece que les gusta, ¿verdad? O no, mire, son trabajadores, sí, pero de ahí, pues en su país no hay trabajo. Deberían agradecer que les den trabajo acá, aunque no estén regularizados. Este tipo de expresiones, ¿verdad? A nivel de la sociedad, de las comunidades, especialmente rurales, está muy normalizado. Entonces, cuando me hacen esa pregunta, ¿cómo se puede, verdad, favorecer el trabajo articulado? Es que es un trabajo primero constante de todos los días, de todos los años, que tiene que tener una planificación, no de los próximos 6 meses, sino una planificación eh, anual, permanente, en las agendas de las instituciones, en las agendas de las municipalidades, en las agendas de la sociedad civil. Es un tema, el tema de explotación es un tema que se debe tener siempre, cómo denunciarlo, cómo detectarlo y la sensibilización, o sea, sensibilizar a que esa normalización de la explotación no está bien, ¿verdad? Ese tema es fundamental porque se normaliza, entonces no se denuncia porque se normaliza, ¿verdad? Yo creo que eso es fundamental y hay un tema con el tema académico que es muy importante. El delito de trata de personas y algunos otros delitos que están tal vez conexos a la trata de personas no existen ni siquiera en los currículums de las carreras ni a veces del sistema educativo. Yo creo que debe ser un proceso también que se debe establecer dentro de lo que son los procesos, la currícula, ¿verdad?, que se tienen de los cursos y desde tempranas edades, ¿verdad? A veces es difícil explicarle a una persona de primaria qué es la trata, pero desde ahí se tendría que empezar. Retomar en la adolescencia y cuando nos formamos como profesionales es un tema que debería estar en las universidades, ¿verdad? Generalmente hay cursos aparte y uno puede aprender, pero yo creo, tal vez porque el tema me apasiona mucho, que la única forma de cambiar esa mentalidad es empezar desde la primera infancia a incorporar esos temas en todos los procesos educativos y el vínculo que tienen las instancias académicas con la comunidad, las asociaciones de desarrollo a nivel de las municipalidades, o sea que se deben de generar nuevos proyectos y procesos permanentes de conversación sobre el tema. Perdón por extenderme en esta pregunta. No, muchas gracias, Sandra, excelente, muy amable, muchas gracias. No sé, a mí me gustaría también hacerte otra pregunta, aprovechando la expertise en el tema. Estos temas son
cruciales, son difíciles de tratar, em, pero ¿cuál ha sido justamente la experiencia tuya como investigadora? No solamente a nivel emocional, sino más a nivel también académico, ¿no? ¿Qué tan fácil es accesar a la información? ¿Están las instancias como anuentes a ayudar a los investigadores a hacer su trabajo, digamos? Em, no sé cuál ha sido tu experiencia al respecto. ¿Qué instancias sí, o más bien qué instancias tienen los datos y si son fáciles de accesarlos también? Sí, em, es un delito complejo, ¿verdad? Porque de investigar, han habido varias investigaciones y se han hecho varias investigaciones con referencia a, a la trata de personas. Una de las limitaciones que tiene el tema de investigación es el acceso a las víctimas, Ujú, ¿verdad? El tema de que una víctima esté emocionalmente preparada para contar un poco su situación, ¿verdad? Pues es revictimizante. Hay víctimas que, pues que sí lo logran, ¿verdad? Hay víctimas que tienen, que ya han pasado por el proceso de terapia y que han pasado por varios procesos y que están en la capacidad de conversar, de dar información, pero una vez que la víctima atraviesa la situación de trata de personas y como que lo que quiere es borrar, ¿verdad? Emocionalmente, volver a abrir esa herida tan fuerte no es sencilla. Las instituciones yo creo que tienen mucha anuencia a cooperar, pero cuando a las instituciones usted les dice, es que quiero tener acceso a las víctimas, ahí te ponen una barrera precisamente protegiendo a las personas afectadas por el delito, ¿verdad? Pero cuando usted pregunta datos, don Eduardo, generalmente los da la gestión de trata y tráfico de la Dirección General de Migración y Extranjería a través de la gestión de trata o al correo del ERI, ¿verdad? Que es eri@migracion.go.cr. Ahí pueden pedir información y el año pasado y antepasado se trabajó en un dashboard que tiene ya la posibilidad de dar varias variantes sobre las estadísticas de trata de personas, que creo que eso va a ayudar muchísimo a que se puedan encontrar datos más frescos, ¿verdad? Recientes y de diferentes tipos de datos que podamos utilizar también para los procesos preventivos, ¿verdad? Creo que eso va a ser fundamental. Pues esos yo creo que son los limitantes. Los datos que no había, pero ya es algo que yo creo que se ha solventado, y el acceso muchas veces a la información. Y hay otro tema que ujú. es un poco difícil para los investigadores o los que tratamos de entender el delito de trata de personas, y es que en Costa Rica muchos de los casos denunciados de trata de personas pasaron hace tiempo atrás. Entonces, cuando una mujer, que la mayoría son mujeres, o cuando una persona denuncia, ya ha sido, el delito pasó hace 5 años o hace 4 años, ya se ha perdido mucha información. Entonces, a veces los casos de trata, ni siquiera la víctima sabe. Hay un desconocimiento de qué me pasó. Y esto es muy importante porque, y con las personas menores de edad tenemos que entenderlo. eh, casi todos los casos de víctimas o muchos de los casos de víctimas de trata de personas son personas que han sufrido una violencia generalizada desde temprana edad. O sea, han sido muy violentados en toda su niñez, adolescencia, edad adulta. Entonces, no sabe qué les pasó, porque es parte, es la explotación, el abuso, la violación es parte de su vida. Y eso es terrible, porque cuando la persona llega y es detectada, muchas veces se detecta en un aula o desde el INAMU, o, ¿verdad? El INAMU es una de las instituciones que más refiere víctimas de trata, porque lo detectan cuando están en terapia o cuando tienen que apalabrar lo que les sucedió, porque las víctimas no se consideran víctimas.
¿verdad? Por la normalización que tienen de la violencia generalizada que han vivido toda su vida y por lo que yo le mencionaba hace un rato de la normalización de la explotación que tenemos en nuestras comunidades a nivel de la sociedad. Sí. Muchísimas gracias por esta presentación sentida y a la vez reveladora, ¿verdad? De cifras y datos de una temática, un fenómeno tan complejo, tan complicado, no solamente para Costa Rica, sino para la región, ¿verdad? Hace poco se dieron bueno, en el 2014 se dio la crisis de niños migrantes en Honduras y trágicamente, muchos de esos niños fueron ultrajados en la ruta, ¿verdad? En Guatemala, en México. Se habló incluso, los organismos de derechos humanos hablaron de trata de niños y niñas para la venta de órganos, ¿verdad? Incluso. Entonces, ese fenómeno fue bastante crítico. Por eso, agradecerle nuevamente la anuencia, Sandra. A Mariana y a mí nos toca hacerle síntesis a su presentación. Entonces, no sé, Mariana, si tienes eh, esa síntesis, podemos también luego darte la palabra, Sandra, y con eso cerramos la presentación, agradeciéndote nuevamente. Gracias, Eduard. Muchas gracias, Sandra, por este espacio tan importante de reflexión, como bien lo mencionabas. Y justamente, bueno, algunos de los elementos claves que podemos rescatar de este conversatorio, ¿verdad? Es que durante el mismo se abordó la problemática de la trata de personas y su impacto en niños, niñas y adolescentes, destacando que este constituye una grave violación de los derechos humanos y una forma moderna de esclavitud. Se analizaron principales modalidades de trata, ¿verdad? Como lo que fue la explotación sexual, la explotación laboral, la criminalidad forzada, la captación mediante plataformas digitales, redes sociales. Mm. Se reflexionó sobre factores de riesgo que aumentan la vulnerabilidad, entre ellos la pobreza, violencia intrafamiliar, exclusión social, migración, falta de supervisión adulta, uso inseguro de redes sociales. Y especialmente en relación con el contexto nacional, se destaca cómo Costa Rica constituye un país no solo de origen, sino también de tránsito y destino para lo que es la trata de personas y que algunas de estas modalidades más frecuentes continúan siendo la explotación sexual y laboral, ¿verdad? También se presentó un poco cerca del marco legal nacional, algunas de las leyes, los que se establecen las sanciones, también mecanismos de protección para las posibles víctimas. Y otro elemento fundamental de este conversatorio fue destacar el papel docente y de los centros educativos como espacios de prevención y de protección, enfatizando el reconocimiento, la identificación oportuna de lo que son las señales de alerta, de cómo podemos generar estos espacios de vinculación y de confianza con la población estudiantil, de promover esta educación basada en derechos y de activar también estas rutas institucionales ante las sospechas. De este tipo de situaciones, ¿verdad? Y también destacar la relevancia de evitar procesos como la revictimización, haciendo un abordaje integral con un enfoque de derechos humanos y fortaleciendo lo que sería la articulación entre instituciones, como bien Sandra lo mencionaba. Y bueno, finalmente, otro elemento es que el conversatorio resalta la relevancia de estos espacios para prevenir, sensibilizar y educar, que son herramientas fundamentales para brindar una protección integral de la niñez y de la adolescencia, recordando la corresponsabilidad que todos y todas tenemos como sociedad civil también frente a este tipo de fenómenos, Eduardo. Ujú. Sí, gracias, Mariana. ¿Tienes algún último apunte, Sandra, para dar cierre a este primer conversatorio una de las tres comisiones de Lovina, la comisión de enlace y núcleo, que como bien lo menciona, enlaza eh, redes de académicas de estudio, digamos, de las temáticas de niñez y adolescencia, en este caso de la trata, pensada también como un fenómeno que afecta, obviamente.
y que hace víctimas también a niños, niñas y adolescentes. Entonces, no sé si quieres dar unas palabras finales. Claro, claro, agradecerles de nuevo, ¿verdad? La invitación y pues dejar mi anuencia para lo que requieran a futuro, cualquier de las instancias que están acá. El tema a mí me gusta muchísimo y yo nada más quisiera em, pues llamar a esa reflexión lo mucho que se puede hacer desde las instancias de educación, Ujú. ¿verdad? Desde la academia, desde todas las instancias que formamos personas, que damos información y que estos espacios, cómo pensar cómo ha evolucionado la trata a través de los años, porque ha sido una evolución continua y cómo las redes sociales actualmente vienen a modificar la forma en que se reclutan las personas, en que se accesa a las personas, en que se siguen sometiendo las personas a situaciones de explotación, ¿verdad? Como la trata de personas. Y creo que es repensar la trata en nuestra nueva realidad y cómo cada vez podemos hacer más seguros nuestros espacios, con más accesibilidad a poder que las personas puedan hablar. Yo creo que eso es lo que les dejaría, ¿verdad? Yo creo que es un trabajo que tenemos cada docente, cada institución que plantearnos, porque es un tema que se ha venido modificando a través de los años y va a seguir modificando. Entonces es un tema que siempre va a tener cierta actualidad porque hay una modificación constante y tenemos que pensar cómo enfrentarlo entre todas y todos. Creo que eso es muy importante que lo tengamos ahí presentes y nada, le mando un saludo a Elena Roja y un placer de verdad haber podido estar con ustedes hoy. Gracias, Sandra. Con estas palabras, entonces cerramos la primera actividad académica del Observatorio Temático Interuniversitario de Derechos de Niñez y Adolescencia de la Universidad de Costa Rica, del Instituto de Investigaciones en Educación. Y los esperamos en un segundo conversatorio. En su momento vamos a anunciarlo en las redes sociales. También agradecer a Mariana, a Sandra, también a Mariana que trabaja con nosotros desde la UNED. Y agradecer a Isaac también del INIE por el apoyo técnico en esta primera actividad académica de la OVINA. Muchísimas gracias y que tengan un feliz día, todos y todas. Gracias, Sandra.